Beatriz Ortiz de Castro tenía la mala costumbre de tratar a los camareros como si fueran muebles. Llevaba 22 años casada con Eduardo Castro, dueño del Grupo Castro, una de las cadenas hoteleras más importantes de España, y 22 años de matrimonio con un hombre que la trataba como a una reina. La habían convencido de que el resto del mundo debía hacer lo mismo. Cada jueves a las 2 de la tarde, Beatriz comía en el Olivar de Velázquez, el restaurante más caro del barrio de Salamanca, en Madrid, y cada jueves dejaba detrás de ella una estela de camareros con los nervios destrozados, lágrimas en los baños y servilletas tiradas a la cara como dardos. Los gerentes la soportaban porque Eduardo era socio del fondo de inversión que financiaba el restaurante, y Beatriz lo sabía, y usaba ese conocimiento como una espada. Aquel jueves de septiembre, cuando una camarera nueva, una chica de 26 años llamada Lucía Herrera, que había empezado a trabajar hacía solo 9 días, sirvió mal el vino, Beatriz se levantó de la mesa, le agarró la muñeca delante de los 40 comensales del salón principal y le dijo en voz alta que era una inútil, que volviera a fregar suelos en el pueblo del que había salido y que en su mesa no servían personas de su clase. El restaurante entero se quedó en silencio. Eduardo bajó la mirada al plato. Los demás clientes fingieron mirar sus copas, y entonces Lucía Herrera, la camarera nueva, la chica de pueblo a la que nadie iba a ayudar, hizo algo que nadie esperaba. Soltó la bandeja despacio sobre la mesa, miró a Beatriz Ortiz de Castro a los ojos y empezó a hablar. Lo que dijo en los siguientes 4 minutos cambió la vida de los dos para siempre, y dejó al restaurante más caro de Madrid sin saber dónde mirar. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Beatriz Ortiz de Castro había nacido en un piso de Argüelles, hija de un médico cirujano y una decoradora de interiores. Creció en colegios privados, veranos en Marbella e inviernos en Sierra Nevada. Y a los 20 años conoció a Eduardo Castro en una cena de la fundación que su padre presidía. Eduardo tenía 30 años. Dirigía la empresa hotelera que su familia llevaba 3 generaciones construyendo, y vio en Beatriz exactamente lo que ella era: bonita, educada, segura de sí misma y completamente convencida de que el mundo le debía algo por el simple hecho de existir. Se casaron 2 años después en una boda que ocupó 3 páginas del Hola. Beatriz dejó la carrera de Bellas Artes que llevaba a medias y se dedicó a lo que ella llamaba representar a la familia, lo cual significaba ir a galas, comprar vestidos y opinar sobre cosas que no le habían pedido opinar. Tuvieron 2 hijos, Patricia, ahora de 18 años, estudiando Derecho en una universidad privada de Pamplona, y Daniel, de 15, en un internado en Suiza, al que Beatriz lo había mandado cuando el chico empezó a contestarle, porque Beatriz tenía una solución sencilla para cualquier problema que la incomodara: alejarlo. Con los años, Beatriz se había vuelto cada vez más difícil. No de golpe, lentamente, como se vuelve difícil una persona a la que nadie le dice nunca que no. Eduardo no le decía que no porque la quería tranquila. Las amigas no le decían que no porque querían las invitaciones a sus fiestas. Los empleados no le decían que no porque ella controlaba sus cheques. Y los camareros eran su deporte favorito. Los camareros eran las personas a las que Beatriz podía maltratar sin consecuencias, porque los camareros en el mundo de Beatriz no contaban. El Olivar de Velázquez era su escenario. Cada jueves a las 2, Beatriz llegaba con 2 o 3 amigas, se sentaba en la mesa del fondo y empezaba el ritual. El vino estaba demasiado caliente, la carne estaba demasiado hecha, los espárragos no eran de Navarra, la servilleta tenía una arruga, la sal era marina cuando ella había pedido del Himalaya. Cada queja era más absurda que la anterior, y cada camarero que la atendía salía de su turno con las manos temblando y el alma apretada. Los jefes del restaurante habían intentado todo. Le habían asignado a los camareros más experimentados. Le habían dado a la sumiller jefe la responsabilidad de su mesa. Habían hecho que el chef saliera personalmente a saludar. Nada funcionaba. Beatriz disfrutaba humillando a quien le servía,
y nadie podía pararla porque pararla significaba perder al socio inversor que mantenía el restaurante a flote. Hasta que llegó Lucía Herrera. Lucía Herrera tenía 26 años y era de un pueblo de Cuenca llamado Belmonte. 1000 habitantes, una iglesia, un castillo y una panadería que abría a las 5 de la mañana. Su madre, Mercedes, había trabajado de cocinera en un colegio durante 30 años. Su padre, Francisco, era jubilado de la Guardia Civil y olía a tabaco y a colonia barata. Lucía era la pequeña de 3 hermanos. Sus 2 hermanos mayores se quedaron en Cuenca, uno mecánico, el otro empleado del ayuntamiento. Lucía no. Lucía había hecho 2 años de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid antes de tener que dejar la carrera porque su padre enfermó y los ahorros de la familia se fueron en tratamientos. Volvió al pueblo. Cuidó a su padre durante 3 años hasta que murió, y cuando lo enterraron, Lucía decidió que no se quedaría en Belmonte. Su madre le dio la bendición y 2000 euros que tenía guardados en una caja de galletas. Lucía llegó a Madrid hacía 4 meses. Compartía piso en Lavapiés con otras 2 chicas, una camarera del mercado de Antón Martín y una estudiante de enfermería de Murcia. Trabajó primero en una cafetería de Atocha, luego en un bar de tapas de La Latina, y hacía 9 días había empezado en el Olivar de Velázquez, porque pagaban mejor y porque el sueldo le permitía mandar a su madre 500 euros al mes. Lucía no era guapa de portada de revista, pero tenía algo más raro. Tenía presencia. Una de esas presencias serenas de las personas que han pasado 3 años cuidando a alguien que se moría, lo cual te enseña cosas sobre la vida que ningún máster en hostelería puede enseñarte. Lucía caminaba sin prisa, hablaba sin levantar la voz, y miraba a la gente a los ojos cuando le servía, lo cual era una rareza en un restaurante donde los camareros aprendían a bajar la mirada para no incomodar. El gerente, un hombre llamado Ramón Aguilar, que llevaba 15 años en el oficio y que había sobrevivido a 3 dueños y 2 crisis, le advirtió sobre Beatriz el primer día. Le dijo que la mesa del fondo del jueves a las 2 era especial, que la mujer que se sentaba allí podía hacer que la despidieran si quería, y que la única regla era no llorar delante de ella, porque las lágrimas la hacían crecer. Lucía escuchó, asintió, y volvió a doblar servilletas como si la advertencia no fuera con ella. Aquel jueves de septiembre, Beatriz llegó a las 2:05 con 2 amigas. Una de ellas era Carmen Velázquez de Lerma, esposa de un constructor que había hecho la mitad de los chalets de La Moraleja. La otra era Elena Bermúdez, presidenta de una fundación cultural que repartía premios literarios a escritores que no leía. Las 3 llevaban vestidos de 1000 euros y bolsos de 5000, y entraron al restaurante como si fueran las dueñas del aire. Lucía las atendió, saludó con calma, las acompañó a la mesa del fondo, recitó las recomendaciones del día con una claridad que sorprendió a Ramón, que las observaba desde la barra. Tomó la comanda, y cuando llegó el momento del vino, sirvió el Vega Sicilia que Beatriz había pedido. Lo sirvió bien, lo sirvió perfectamente, según los estándares de la sumiller jefe que la había formado. Pero Beatriz necesitaba un blanco esa tarde, y como la imperfección no estaba en el vino, decidió crearla en la persona. Beatriz olió el vino, lo probó, hizo una mueca. Le dijo a Lucía que el vino estaba caliente, que estaba mal servido, que no se distinguía en nada de un mosto de gasolinera. Y entonces, sin previo aviso, hizo algo que no había hecho nunca. Alargó la mano y agarró la muñeca de Lucía con fuerza, atrayéndola hacia la mesa. Lucía se quedó quieta. Beatriz, con la voz alta, lo bastante alta para que las 40 personas del salón principal lo oyeran, le dijo que era una inútil, que era evidente que no sabía servir un vino decente, que volviera a fregar suelos en el pueblo del que había salido, que en su mesa no servían personas de su clase. El silencio que cayó sobre el restaurante fue de los que se mastican. Eduardo, sentado 2 mesas más allá con un socio japonés al que estaba entreteniendo, bajó la mirada al plato y se concentró en cortar un trozo de lubina que ya estaba cortado. Carmen y Elena fingieron mirar sus copas. Los demás clientes se volvieron hacia la mesa del fondo,
con esa mezcla de horror y morbo de quien presencia un accidente. Ramón salió de la barra dispuesto a intervenir, pero Lucía levantó la mano izquierda en su dirección y le pidió con un gesto pequeño pero firme que no se acercara. Lucía soltó la bandeja despacio sobre la mesa. Liberó su muñeca de la mano de Beatriz con una calma que asustó más que un grito, y empezó a hablar. Habló bajo, tan bajo que Beatriz tuvo que callarse para escucharla, y al callarse Beatriz, todo el restaurante se calló también, porque cuando alguien muy ruidoso se calla de golpe, el silencio que sigue es un imán. Lucía le dijo que sí, que era de pueblo, que se llamaba Belmonte, en la provincia de Cuenca, y que tenía 1000 habitantes, y una panadería que abría a las 5, que su madre era cocinera de colegio, que su padre había sido guardia civil y había muerto hacía 3 años de un cáncer de páncreas que se lo comió en 4 meses, que ella, Lucía, había cuidado a su padre los últimos 3 meses de su vida, dándole de comer en cucharadas pequeñas porque no podía tragar, lavándolo en la cama porque no podía levantarse, y limpiándole los excrementos cuando perdió el control de su cuerpo, porque eso es lo que hacen las hijas de pueblo cuando sus padres se mueren. Están allí. Le dijo que en aquellos 3 meses había aprendido cosas sobre la dignidad humana que en una vida entera de bolsos de 5.000 euros nunca se aprenden, que la dignidad no está en el vino que se bebe ni en el coche que se conduce, sino en cómo tratamos a las personas que no pueden defenderse. Que ella había limpiado a su padre con las manos con las que ahora servía el Vega Sicilia, y que sus manos eran exactamente igual de limpias entonces que ahora, porque las manos que cuidan a un moribundo son las manos más limpias que puede tener un ser humano. Le dijo que el vino no estaba caliente, que Beatriz lo sabía perfectamente, que llevaba 22 años pidiendo Vega Sicilia en restaurantes y sabía exactamente cómo se sirve. Que lo que había hecho no era una queja sobre el vino, sino una crueldad sobre una persona, y que la diferencia entre las dos cosas la conoce hasta un niño de 5 años. Le dijo que ella, Lucía, no iba a llorar, que iba a terminar su turno, que iba a servir las mesas que le tocaran, y que si Beatriz quería que la despidieran podía pedirlo, pero que ninguna mujer con un bolso de 5.000 euros tenía el poder de hacerla sentirse menos por ser de pueblo. Porque ser de pueblo, dijo Lucía con la voz tranquila de quien dice una verdad que ha pensado mucho, no es un defecto, es una raíz, y las personas con raíces son las únicas que no se caen cuando sopla el viento. Y por último le dijo algo que dejó al restaurante entero con la boca abierta. Le dijo que sabía perfectamente quién era, que sabía que era la esposa de Eduardo Castro, que sabía que Eduardo era socio inversor del restaurante, y que, sabiendo todo eso, Lucía iba a decir lo que iba a decir igual, porque el día que ella, Lucía Herrera, se callara la verdad por miedo a perder un trabajo, ese día ya habría perdido algo mucho más importante que un trabajo. Se habría perdido a sí misma. El restaurante se quedó en silencio 4 segundos largos, 4 segundos en los que Beatriz se puso pálida, las amigas se apretaron contra los respaldos de las sillas, y Eduardo Castro, sentado 2 mesas más allá, levantó por fin la mirada del plato. Lucía recogió la bandeja. Caminó hacia la cocina con la espalda recta. No miró atrás. Ramón la siguió con los ojos, y entonces pasó algo que nadie habría podido predecir. Una mujer mayor sentada en una mesa del centro empezó a aplaudir. Una sola persona. 3 aplausos lentos y firmes. Era una abogada llamada Pilar Gómez, de 64 años, que llevaba 20 comiendo en el Olivar y que conocía a Beatriz desde la juventud. Pilar aplaudió, y luego un hombre de la mesa de al lado se le unió. Y luego otra mesa, y otra. En 30 segundos, el salón principal del restaurante más caro de Madrid estaba aplaudiendo a una camarera nueva que acababa de poner en su sitio a la mujer del socio inversor. Beatriz se levantó de la mesa, agarró el bolso y salió del restaurante sin pagar y sin hablar. Carmen y Elena la siguieron con la prisa de las amigas que no quieren ser asociadas con el escándalo. Eduardo Castro se quedó. Pidió la cuenta de su mesa, pagó, y antes de salir se acercó a la cocina. Pidió hablar con Lucía.
Lucía estaba en la cocina apoyada en el lavavajillas, con las manos cruzadas y la respiración controlada. Eduardo entró con el gesto de un hombre que ha visto muchos espectáculos en su vida y muy pocos como ese. Le dijo que sentía mucho lo que su mujer había hecho. Le dijo que no era la primera vez, que hacía años que sabía que Beatriz se comportaba así con los camareros y que durante años había mirado hacia otro lado porque era más fácil. Le dijo que no iba a despedirla, que de hecho iba a hacer lo contrario. Le ofreció un trabajo en la oficina central del Grupo Castro, en el Departamento de Relaciones Humanas, asistente de la directora, con un sueldo que era 4 veces el que ganaba como camarera, formación pagada y la posibilidad de retomar la carrera de filosofía si quería, con horario flexible. Lucía lo miró con la calma con la que había mirado a Beatriz y le dijo que no. Le dijo que agradecía la oferta, pero que aceptarla sería convertir su gesto en una transacción y que ella no había hablado para conseguir un puesto mejor. Había hablado porque tenía que hablar, y que aceptar el trabajo de la mano del marido de la mujer a la que acababa de enfrentarse sería ensuciar la única cosa que aquel momento había tenido limpia, la verdad. Eduardo asintió despacio. Le respetó la respuesta, y antes de irse sacó una tarjeta del bolsillo y la dejó sobre la encimera. Le dijo que si algún día cambiaba de idea, no por necesidad, sino porque ella misma quisiera, la tarjeta seguiría allí. Lucía siguió trabajando en el olivar 3 meses más. Ramón la trató con un respeto que no había mostrado nunca con nadie. Los camareros, que al principio la habían mirado con miedo de que su valentía se les contagiara y los metiera en problemas, empezaron a buscarla para preguntarle cosas. Pilar Gómez, la abogada que había empezado los aplausos, volvió 3 veces a comer y siempre pidió que la atendiera Lucía. Beatriz Ortiz de Castro no volvió a El Olivar, ni a ningún otro restaurante donde pudiera coincidir con la camarera nueva. La historia de lo que había pasado se extendió por el barrio de Salamanca, con la velocidad con la que se extienden las historias que la gente lleva guardada dentro durante años, y de repente Beatriz era la mujer del escándalo del Olivar, y nadie quería sentarse en la misma mesa que la mujer del escándalo del Olivar. Sus amigas dejaron de invitarla a las galas dejaron de incluirla en las listas, y Eduardo, que llevaba 22 años aguantando algo que nunca le había gustado, empezó a pasar más tiempo en la oficina y menos en casa, lo cual fue el principio del fin de un matrimonio que ya hacía mucho que no tenía nada que ver con el amor. Lucía, 3 meses después, hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. Cogió la tarjeta de Eduardo Castro que había guardado en el cajón de la mesilla, llamó al número y le dijo que había cambiado de idea. No por necesidad, por curiosidad. Quería ver de cerca cómo funcionaba una empresa grande, no para pertenecer a ese mundo, sino para entenderlo, porque Lucía sospechaba que solo las personas que entienden ambos lados del mostrador pueden algún día construir algo nuevo en medio. Empezó en el Departamento de Relaciones Humanas, aprendió rápido, le pagaban bien, retomó la carrera de filosofía por las tardes en la Complutense, terminó 2 años después con sobresaliente y un trabajo final sobre dignidad laboral en el sector servicios que su tutor le pidió que publicara. 5 años después de aquel jueves en el Olivar, Lucía Herrera tenía 31 años, una licenciatura, un piso pequeño pero suyo en Lavapiés con un balcón donde su madre Mercedes había puesto albahaca cada vez que venía a Madrid a visitarla, y un trabajo como directora de formación en el Grupo Castro. Su trabajo consistía, entre otras cosas, en formar a los gerentes de los 62 hoteles del grupo en una idea muy simple, que los empleados de servicio son personas, no muebles, y que cualquier directivo que olvidara ese principio sería relevado de su puesto. Eduardo y Beatriz se divorciaron al 4.º año. Beatriz se mudó a un piso en Aravaca y desapareció del circuito social. Patricia, la hija mayor, que tenía ahora 23 años y que había escuchado la historia del Olivar contada por su tía, dejó de hablar con su madre durante 1 año entero y se acercó más a su padre, quien por primera vez en la vida tuvo tiempo para llevarla a comer los domingos sin agendas ni galas.
En el despacho de Lucía, en la planta 16 del edificio del Grupo Castro, en el Paseo de la Castellana, encima de la mesa, había una sola fotografía enmarcada. Era una foto de su padre Francisco, vestido con el uniforme de la Guardia Civil, joven, sonriendo, en la puerta de la casa de Belmonte donde Lucía había crecido. Detrás de la foto, escrita a mano por su padre años antes de morir, había una frase que Lucía leía cada mañana antes de empezar a trabajar. «Hija, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña por venir de pequeño. Las cosas grandes empiezan siempre en los sitios pequeños». Lucía leía esa frase cada mañana. Y cada mañana, en una empresa que tenía 2.000 empleados, que servía a millones de huéspedes, y que en 5 años había cambiado por completo la forma en que trataba a las personas que limpiaban las habitaciones, servían los desayunos y cargaban las maletas. Lucía Herrera, la chica de pueblo a la que una mujer rica intentó humillar delante de 40 personas, sabía que había construido algo más grande que un puesto de trabajo. Había construido la prueba de que la dignidad, cuando se defiende delante de todos, no se queda con la persona que la defiende, se contagia y cambia las habitaciones donde entra para siempre. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que a veces el momento más importante de tu vida es aquel en que decides no callarte, te pido un gesto sencillo que para nosotros significa todo. Deja tu huella con un 1000 gracias de corazón. Cada apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por quedarte hasta el final. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver.